Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy, continuando con nuestra primera serie de webinars LATAM de Light Instruments. Es un gusto para mí presentarles a Andrea Espinosa. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, Diana. Bienvenidos a todos a la primera serie de webinars LATAM de Light Instruments. Este evento está organizado en colaboración con los distribuidores latinoamericanos de Light Instruments y la plataforma Inteligencia Dental. Todos los jueves, un odontólogo de Latinoamérica compartirá casos clínicos reales, consejos prácticos y valiosos conocimientos sobre el uso de la tecnología láser LightTouch en odontología. Light Instruments fue fundada en 2005. Con la misión de llevar innovación a la tecnología láser dental y hacerla ampliamente disponible en las prácticas dentales. En 2007 lanzó el LightTouch, con exclusiva tecnología Laser Handpiece, lo que lo convierte en el láser AirJack más versátil para tratamientos tanto tejidos blandos como duros. Hoy, miles de odontólogos alrededor del mundo, incluidos los destacados conferencistas que conocerán a lo largo de esta serie, utilizan LightTouch para transformar su práctica y brindar una atención excepcional a sus pacientes. Presentó el láser de diodo superpulsado D-Storm, diseñado para una amplia gama de aplicaciones, desde cirugía en tejidos blandos hasta fotobiomodulación y blanqueamiento dental. La empresa distribuye sus productos en todo el mundo a través de sus socios de confianza. Y hoy conoceremos a uno de ellos, a David Núñez, de Paraguay. David es nuestro anfitrión el día de hoy. Es el fundador de DNA Equipamientos Dentales, el distribuidor oficial de los láseres Light Instruments en Paraguay. Bienvenido, David. El escenario es suyo. Muy buenas noches. Es un gusto realmente estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar presente en esta gran convocatoria. Quiero agradecer especialmente a los organizadores, mis pares, distribuidores de América Latina, que llevamos esta tecnología a los odontólogos de nuestros países. Hoy tengo el privilegio de presentarle a nuestro conferencista, el doctor Fabrício Guarneri de Brasil, quien tiene un perfecto portuñol que ya discutimos y se entiende súper espectacular, así que súper bien. El doctor Guarneri es cirujano dentista, maestro en dentística por la Universidad Estatal Paulista, UNESP, FOA, y doctorado en odontología digital por la Universidad de São Paulo, USP, São Paulo. Especialista en diseño CAD y usuario de LightTouch, que es lo más importante, desde 2019, siendo una de las primeras clínicas de Brasil en incorporar esta tecnología de vanguardia en su práctica clínica. Hoy nos honra con su presencia para hablarnos sobre cómo agregar valor a la clínica con el uso del láser LightTouch, desde carillas hasta rehabilitaciones complejas, un tema de gran relevancia en la odontología actual moderna. Doctor Guarneri, bienvenido, el espacio es suyo. Para la presentación invitamos a todos a que en el chat escriban sus preguntas. Al final vamos a estar respondiendo. Adelante, doctor. Muchas gracias, David. Es un placer estar con ustedes esta noche y, claro, como dice, espero que entiendan mi portuñol. Voy a esforzarme al máximo, al top, para que ustedes puedan tener una buena experiencia que no sea una barrera el tema de la lengua. Bueno, como bien ha dicho, fuimos una de las primeras clínicas en Brasil a incorporar esta tecnología. Y en mi caso específicamente, fue algo que hizo toda la diferencia, porque algunos que tal vez están ahí me conocen y saben que yo vivía en el interior de São Paulo, en el interior del estado. Y cuando me mudé hasta São Paulo, estaba reempezando después de casi 20 años una nueva práctica clínica. O sea, tenía mi clínica de casi 20 años en el interior y por varios temas que desde oportunidades de trabajo y todo, decidimos mudarnos hasta São Paulo. Y con esto empezamos una historia también junto con el láser en la clínica, ofreciendo para los pacientes algo muy nuevo a la época, pero que ha
convertido toda la experiencia de los pacientes. Bueno, antes que me olvides, me gustaría también agradecer a toda la organización por invitarme a participar de este evento, que sé que es un suceso total. Agradecer a Tony Carreón, a Fred, a Diana y a él que estuvieron en contacto conmigo para que pudiéramos estar aquí juntos hoy y hablar un poquito de mi experiencia con este equipo y con esto también presentarles un poco, no solamente de temas técnicos, o sea, un equipo que tiene varias aplicaciones, pero las aplicaciones son parte importante de lo que es el equipo propiamente dicho. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que empecemos entonces y hablar un poquito más de láser, un poquito más de mi uso de láser en la clínica, o sea, cómo puedo hacer para que este equipo agregue más valor a mi clínica, a mi práctica, para que los pacientes puedan buscarme, porque cuando empecé aquí en São Paulo no tenía 0 pacientes, o sea, imagínate después de 20 años con una clínica que tenía un suceso en el interior, pero estaba ya saturado, o sea, tenía llegado a tal vez al máximo que pudiera en la ciudad que estaba, y con el tiempo estaba ya pensando en algo que pudiera tal vez cambiar un poco y expandir un poco mis horizontes. Y el láser en este momento fue una herramienta súper importante porque me ha agregado algo que a los pacientes les parecía muy, muy nuevo, porque en verdad en Brasil, por lo menos, era un equipo extremadamente nuevo. Fuimos una de las 10 primeras clínicas, entonces tuvimos la oportunidad de empezar un trabajo hasta para nosotros no tan, tal vez la percepción que nosotros teníamos de este equipo en el principio no era que tal vez que tenía tanto valor, pero al final lo que pudimos entender es que para el odontólogo el equipo es importante porque puede te ahorrar tiempo, te puede favorecer a hacer como algún procedimiento sin que necesite utilizar la anestesia, se puede quitar el ruido del motor, que es algo que sabes que con el tiempo también hasta para el odontólogo es algo que molesta un poco, pero para los pacientes es algo que cambia completamente su experiencia en la clínica, porque la relación que los pacientes tienen con la clínica odontológica es una relación que no siempre es tan buena, o sea, tienen como una percepción que se van al odontólogo, no es algo que van a aprovechar, que van a disfrutar, porque siempre tienen una relación con todo que les da miedo, o sea, voy al odontólogo y tengo que tomar un pinchazo, voy al odontólogo y tengo que utilizar este motor y que hay una vibración. Entonces, el valor agregado para los pacientes, además de reconocer como una tecnología nueva y moderna y que agrega valor a tu consultorio, pero a los pacientes les interesa es que va a cambiar su percepción, va a cambiar su experiencia, va a cambiar cómo van a comportarse en la clínica odontológica. Entonces, trae como un nuevo reconocimiento de tu clínica. Entonces, a mí me fue extremadamente importante agregar el láser, claro, con otras tecnologías que teníamos en la clínica, como el escáner, como fresadoras, pero el láser para los pacientes me parece que en muchos momentos se parece que tiene un valor aún más grande do que sustituir una impresión por un escaneo. Es algo importante también, claro, es súper importante, pero a los pacientes les cambia poco la percepción. Ahora, cuando se utiliza un láser, por ejemplo, para remover una caries o para quitar una carilla o para hacer una corrección, una gingivoplastía, por ejemplo, sin la necesidad de anestesia, eso cambia todo lo que los pacientes ya tenían escuchado sobre la experiencia en una clínica odontológica. Entonces, creo que esto es algo que nos ayuda a valorar aún más la inversión que hacemos en un equipo tan tecnológico. Bueno, voy a dividir la presentación en dos partes. La primera parte
voy a hablar un poco y mostrar algunos videos que tengo de casos que quitamos. Mi práctica clínica es mucho más enfocada en rehabilitación. Por eso, entonces, la mayoría de los casos, la mayoría de mi utilización en el día a día es mucho más, tiene una relación más íntima con procedimientos de remoción de coronas, carillas, gingivoplastías, o para quitar una restauración de resina. Estos son mis usos más frecuentes, pero claro, ustedes saben que es un equipo que puede actuar en tejidos blandos, puede actuar en tejidos duros y tiene una versatilidad para una clínica que tiene muchos profesionales de diversas áreas. Todos pueden sacar provecho de esta nueva tecnología. Bueno, creo que en Latinoamérica el láser está, creo que menos en Brasil, pero en los otros países está empezando hace poco más de un año, creo, tal vez después, ustedes pueden me confirmar. Y sé que es un mercado que para los odontólogos, cuando salen adelante de los otros, o sea, cuando tuvimos la oportunidad de comprar un escáner, entonces el escáner era la diferencia. Cuando tenemos otra cosa, pero ahora por la primera vez tienen la posibilidad de ofrecer algo a los pacientes que realmente va a cambiar su experiencia. Bueno, vamos a los videos. Voy a empezar con algunos videos demostrando y explicando un poco de mi uso. Y luego voy a compartir un caso y explicarles por qué me parece que la inversión se justifica de una manera muy, muy fácil, muy sencilla, porque los pacientes que nos buscan muchas veces por el láser, que no nos conocen. No estoy diciendo pacientes antiguos que ya son sus pacientes, pero los nuevos, cuando empieza a promocionar, a divulgar que tiene láser, estos pacientes muchas veces te buscan porque ven que es algo diferente, ven que es algo que puede cambiar realmente su experiencia. Bueno, vamos a los videos. Este fue un video de una remoción selectiva del tejido afectado por caries con láser. Uno de los primeros videos que hicimos en, creo que 2019, luego que compramos el equipo. Y entonces, para el paciente, imagínate, voy a quitar voy a remover una caries, pero no tengo que utilizar este motor, no tengo que tomar un pinchazo. Eso para los pacientes es algo sensacional. Entonces puede ver que hay una remoción selectiva de tejidos afectados. Esto es extremadamente importante cuando hablamos de una práctica que es mínimamente invasiva, así como tanto escuchamos hoy en día. Bueno, este es un video que creo un poco más de 1 o 2 minutos, pero todo el procedimiento tomó como 2 o 3 minutos para quitar esta caries. Y se puede ver que además de removerle el tejido afectado, también el láser tiene una capacidad de literalmente remover todas las bacterias que tienen en esta cavidad. Entonces no es solamente una remoción mecánica, sino una remoción biológica del tejido afectado. Otro caso, este es un caso de una remoción de una restauración en resina con láser. También uno de los primeros casos que hicimos, pueden ver que a la izquierda el principio del procedimiento y a la derecha ya finalizando la remoción. Entonces son procedimientos que, claro, tal vez te tome poco tiempo para adaptarse a esta nueva forma de hacerlo, pero no tarda más do que una remoción con motor. Al revés, muchas veces es más rápido, pero solamente con el tiempo que va a ahorrar para no necesitar darle al paciente una anestesia, ya disminuye de más el tiempo en el sillón. O sea, tenemos ahí la oportunidad también de atender más pacientes. Bueno, en este caso, una remoción de una carilla cerámica en disilicato de litio. Entonces, lo que puedo ver, los IMAX, los disilicatos de litio, tienen una característica cuando las quitamos con láser, que es que la mayoría de los casos salen como las carillas por completo, no salen fragmentándose. Y
algunos factores pueden determinar cuánto tiempo va a tardar, va a demorar para salir una carilla. O sea, cementaciones más recientes, que son cementaciones que se fueron hechas hace poco tiempo. En estos casos, a veces con espesores más grandes, cementaciones más nuevas, se tarda un poco más, pero muy poco más, y no es comparable cuánto gastaríamos de tiempo haciéndolo con una fresa con motor. Un otro caso también de una carilla que está siendo quitada, removida con el láser, y en más o menos 40 segundos se suelta por completo. Entonces, imagínate, yo no sé exactamente cómo estamos en Latinoamérica, pero en Brasil hay una cuestión creciente que es, hay mucha gente haciendo carillas, tanto de resinas como de cerámicas, pero las haciendo muy mal hechas. Y tanto desde el punto de vista técnico, o sea, de la cementación, del sellado, de toda la restauración, sino también por problemas estéticos. O sea, el paciente ha probado un mock-up, le gustó el mock-up, pero cuando les entregan las cerámicas no tienen nada que ver con el mock-up que fue propuesto. Entonces, hay una nueva, ¿cómo se puede decir? Como una búsqueda nueva de los pacientes, así como tuvimos algunos periodos en la odontología con los implantes, con la ortodoncia. Ahora estamos aquí subiendo la curva, aumentando los casos, pero igual aumentando los problemas. Solo para que ustedes tengan una idea, en mi práctica, más o menos 90% de lo que hago son retratamientos. O sea, utilizamos el láser prácticamente todos los días, porque hacemos mucho más retratamientos de carillas o de rehabilitaciones do que nuevos tratamientos. Y les digo, la gran mayoría no son por tiempo, no son viejos, no son casos que están llegando al punto de necesitar trocar porque ya están por el tiempo, sino por una deficiencia de calidad, una deficiencia estética y por problemas que molestan a los pacientes y que les motivan a buscar profesionales que tengan nuevas tecnologías, que tengan tecnologías que sean mucho más conservadoras para hacer ese tipo de procedimiento. Para ellos muchas veces no es algo aceptable. Si hablan con los dentistas que hicieron y les dicen, mira, no puedo quitar las carillas, ¿por qué? Para quitar las carillas tendremos que hacerlo con el motor, es algo muy traumático, es algo muy duro. Entonces, cuando ustedes tienen una tecnología que puede ofrecer para los pacientes algo que es mucho más conservador, sin dolor, sin anestesia, y se puede hacerlo muy rápido, este es un paquete que no se vende en la calle, este es un paquete que poca gente tiene a ofrecer. Más un caso también, creo que son de feldspáticas. Entonces, algunas veces feldspáticas salen por completo, pero muchas veces salen fragmentándose. Entonces, ver, como casos que salen muy rápido, algunos demoran un poquito más, pero los casos salen y salen muy bien. Y a los pacientes les gusta porque hay casos, por ejemplo, que nos buscan solamente que no tuvieron una preparación dental. Entonces, quieren a veces solamente quitar las carillas sin hacer nuevas. Con esto, el láser se torna una de las herramientas que no hay nada a que comparar el láser para este tipo de paciente que nos busca solamente para hacer lo que llamo de una reversión. O sea, les hicieron carillas de resina. En Brasil es algo que muchas veces es difícil explicar cómo se puede hacer algo con tanto grosor, sin una mínima adaptación, con diversas áreas de retención de comida. O sea, son situaciones que a los pacientes en el principio les parece algo que es una adaptación, pero
se pasa un mes, se pasa 2 meses y nada cambia, porque no va a cambiar hasta que se le quiten las carillas y se le hagan nuevas, o en casos que no hubiera una preparación, que se haga la reversión para sus dientes naturales. Entonces hacemos también bastante casos de reversión. Este fue un caso de una carilla que un colega, un amigo me envió a la paciente, que es de otra ciudad, para quitar esta carilla que se había fracturado con un accidente, y empezamos a quitar. Esta también es una feldspática, y como pueden ver, a veces cuando tenemos carillas que tienden a rodear todo el diente, entonces en las zonas donde el láser no hay un ángulo, por ejemplo, tan expuesto para actuar, tenemos un poquito más de dificultad para que pueda se soltar la carilla del cemento. Este láser funciona, creo que como ya estamos casi en el último seminario, él funciona por ablación, entonces está todo el tiempo actuando en moléculas del agua, sea en el cemento, sea en la dentina, sea en las encías, donde sea, estará todo el tiempo actuando en moléculas del agua. Ahí se soltó como un fragmento, después aplicamos un poco más y tenía como una parte en la mesial que estaba reteniendo un poco más la carilla, pero percibimos, esto es algo también que ustedes van a aprender, que empieza a aplicar el láser y empieza a escuchar el ruido del shock, del pulso del láser en el diente, empieza a cambiar conforme la carilla se soltando. Entonces, a veces se parece que está totalmente suelta, el ruido ya cambió, está más blanca por la ablación del cemento, entonces el cemento se queda un poquito más blanco, pero ahí no se soltó completamente, como en este caso. Y ahí cuando vamos con explorador o con algún instrumento, a veces hace falta hacer como una pequeña palanca y ya se va a soltar. Pero simplemente por la mesial que estaba reteniendo la carilla. Pero mira la preparación abajo, perfecta, sin ningún daño a la estructura dental. Bueno, hablamos bastante de algunas aplicaciones que tengo en mi consultorio, en mi clínica. Y ahora me gustaría compartir un caso. Y nuevamente, este caso no es aleatorio, no está aquí solamente porque es un caso de rehabilitación, sino porque esta paciente fue una de las pacientes que nos buscaron por el láser. Entonces, tengo hecho una inversión muy grande para buscar pacientes para rehabilitación oral, principalmente, también de estética, pero los casos complejos me encantan, me desafían, me hacen como necesitar estudiar más, dedicarme más. Entonces siempre me gustan casos más complejos. Y esta paciente nos buscó con una queja que tenía una corona, creo que era el segundo molar, el 17, que ya se había soltado varias veces y volvía a su odontólogo y se la cementaba nuevamente, pero de tiempos en tiempos se soltaba. Entonces nos buscó la primera vez por el tema que tenía visto algo sobre el láser, pero solo quería que cementásemos nuevamente su corona. Y cuando hicimos su consulta, entonces nos mostró algunos exámenes que tenía y incluso una resonancia. Tenía ya un desplazamiento de los discos articulares que estaban ya fragmentados. La presencia del líquido intraarticular de los dos lados es un señal clásico de inflamación. Hay otros temas como, por ejemplo, ¿dónde está aquí? Un momento. Que tiene la luxación anterior y ruptura de los discos. Entonces, hay algunos temas que me muestran que esta soltura de esta corona no es algo casual, es algo que tiene una relación tal vez con una interferencia oclusal o un desajuste de su mordida.
esta es la secuencia que hicimos de escaneo, registros. Voy a saltar un poco aquí para no tardar, pero la secuencia de escaneo superior e inferior, siempre hacemos como el doble registro de la relación maxilomandibular. Entonces tenemos en todos los pacientes que vienen para consulta el doble registro. Lo registramos en máxima intercuspiración y al mismo tiempo, en la misma consulta, también hacemos un registro para diagnóstico diferencial de su mordida en ORC. ORC es la posición de la controversia, pero de una posición ortopédica, que sea fisiológica, que sea replicable por el paciente, que le dé confort. Y esto es una de las buenas definiciones desde mi punto de vista de una buena posición de ORC. Entonces, ¿cómo íbamos a quitar sus coronas antiguas? Tomamos una impresión para hacerle un provisorio inmediato. Solamente utilizamos impresiones para estos casos. Hace más de 10 años que no utilizo impresiones para tratamientos, sino para hacer, como en este caso, un profesional. Le hicimos un jig de Lucia para reprogramar su relación maxilomandibular y obtener un registro de una buena relación que estaría libre de posibles interferencias oclusales. Entonces, esto lo hacemos también como algo estándar en la clínica, de una manera muy sencilla. Hay otras maneras de hacer la reprogramación, pero el jig me encanta por la simplicidad. Esta paciente tenía cerámicas tanto en los superiores cuanto inferiores, solamente entre caninos inferiores que no. Algunas características del jig tiene que tocar solamente en una parte el más cercana posible de la línea media del paciente. Y cuando hay dudas si hay contactos posteriores, porque el jig tiene que desocluir todos los otros dientes solamente con este contacto anterior, utilizamos un hilo dental para verificar si no hay contactos en ningún diente. Entonces tomamos el registro de la relación en ORC. Ya lo habíamos hecho en máxima intercuspiración. Y con esto finalizamos la documentación de escaneo de la paciente. Y mira, lo que fue posible verificar cuando comparamos la mordida de la paciente en máxima intercuspiración y su línea media, y cuando la reprogramamos y tomamos el nuevo registro en ORC. Esto es extremadamente importante, porque la historia de esta señora es que tenía hecho ya 2 rehabilitaciones en cerámicas y seguía teniendo problemas articulares y otros problemas que no mejoraban, mismo después de cambiar las cerámicas, de hacer los tratamientos propuestos. Pero mira, si tenemos un desplazamiento mandibular, generalmente está asociado con una interferencia importante que está, por ejemplo, en este caso, del lado izquierdo, que está generando un desplazamiento hacia la derecha de la paciente. Si no corregimos esta relación maxilomandibular, estamos solamente cambiando coronas sin cambiar nada para la paciente. Solo estaremos cambiando de nuestro lado, sí, porque vamos a venderle un tratamiento, pero al final no vamos a hacer ninguna mejora, no vamos a traer ninguna mejora para esta paciente. Entonces les digo, este diagnóstico diferencial de la relación maxilomandibular a mí me parece un punto central de lo que hacemos en casos de rehabilitaciones. Digamos, una paciente que nos busca por carillas, que no va a hacer, no necesita una rehabilitación, igual le hago el doble registro, porque esto es, al primer momento es importante para mí, pero después es importante para nosotros, para mí y para la paciente. Para mí, porque yo puedo garantizar
que si encuentro, por ejemplo, una interferencia oclusal, aunque no va a ser una rehabilitación completa o parcial o de un arco, pero si no hacer como 6 carillas, puedo proponer a la paciente que se le haga un ajuste oclusal, puedo ofrecerle una condición mejor de una buena relación maxilomandibular, de una buena ubicación de los cóndilos en las cavidades articulares, y esto va a garantizar mucho más salud a lo largo del tiempo para la paciente, y a nosotros, nuestro tratamiento va a durar mucho más tiempo. Esta paciente tenía una indicación ya para hacer una cirugía articular. Bueno, llegamos al punto de hacer la remoción de las coronas, carillas con láser. Esto es algo también que ya hicimos y mostramos bastante. Imagínate, en este punto, la paciente ya tenía hecho como 2 rehabilitaciones. Las 2 veces tuvieron que quitar estas coronas antiguas con fresas, con motor. Tiene la opción ahora de hacerlo, no más con este método tan, puedo decir, no voy a decir antiguo, pero voy a decir menos confortable. Entonces, si hay la opción de hacerlo de una manera más confortable, más segura, más atraumática, claro que la paciente va a preferir hacer así. Perdón que esta diapositiva está en portugués, pero cuando estamos cambiando a una rehabilitación completa, o en este caso, como la idea sería tal vez mantener los inferiores y cambiarle solamente los superiores, hay un procedimiento que hacemos que es el intercambio de registro de relación maxilomandibular. Y para eso, como tenemos un registro inicial que ya está como verificado, ya nos mostró que hay una corrección de este desplazamiento con buen registro de relación maxilomandibular. Entonces, una manera de mantener es exactamente la misma posición que obtuviéramos en la primera cita. Entonces, tenemos que empezar a cambiar las coronas, por ejemplo, por los posteriores de aquí a la izquierda, y en este punto mantenemos los caninos para no perder la relación de contactos de caninos. Hacemos otro registro posterior de esta vez, luego cambiamos y empezamos a remover las coronas del lado izquierdo de la paciente, derecho de la pantalla. Hacemosle otro registro posterior y así podemos después quitar las coronas anteriores y no necesitamos más del jig para la referencia de posición. Entonces, este intercambio de la relación es súper importante, porque si no, si simplemente empezamos a quitar las coronas, cuando no las tenemos más, perdemos completamente la posibilidad de seguir utilizando la misma relación maxilomandibular que verificamos en la primera cita. Entonces, esto es extremadamente importante para casos en que hacemos rehabilitaciones o cambiamos rehabilitaciones antiguas. Después de quitar todas las coronas y carillas, mira lo que teníamos abajo de las antiguas. Algunos tallados ya un poquito más invasivos. Este es una sobreposición del inicial que está ahí con los tallados. Mira que tenemos, este caso fue hecho con la PrimeScan de Sirona. Esta es una herramienta de copia que, si se puede ver, es perfectamente alineado el inicial con el tallado. Entonces, eso nos ayuda también al momento de hacer la planeación de este caso en el software de encerado digital, porque tenemos ahí exactamente la misma posición obtenida en nuestra ORC en el principio. Entonces, esta transposición del registro nos ayuda a, en todos los pasos de la rehabilitación, mantener lo que hicimos del registro inicial. Entonces, tenemos ahí el diseño 3D, ahora ya sobre las preparaciones antiguas, algunos
retoques, algunos pulidos. Y mira que tuvimos que agregar un poco de volumen y largo en los caninos inferiores para garantizar que la paciente tendría contactos bilaterales y simultáneos en caninos. Esto también es un punto que estoy siempre atento para que en las rehabilitaciones, claro, no son todos los casos que es posible hacer una rehabilitación con una desoclusión canino perfecta, pero en los casos que es posible, sí, siempre intentamos obtenerla. Miren que 100% de los casos utilizamos el articulador digital. Este es el software de TreeShape, el Dental System. Ya llevo como 8 años utilizando este software y este es algo que a mí me parece, de la experiencia que ya pude tener con otros softwares, es el software que tiene más recursos, principalmente para los casos que tenemos que analizar la oclusión, que tenemos que cambiar la oclusión, no solamente por permitir que agreguemos librerías de dientes, como en nuestro caso de Skin, junto con Livio Oshinaga, que agreguemos librerías de dientes naturales para utilizar en nuestras rehabilitaciones, pero sino que tenemos un articulador que es muy confiable para hacer nuestra planeación, para hacer después nuestro diseño de las coronas que van a ser fresadas. Y en este caso específico, la paciente no tenía ninguna queja estética. Lo que hicimos fue simplemente mejorar algunos pequeños detalles que tenía, como el plan que estaba un poquito canteado, la forma de los dos centrales que estaba un poquito distinta, el lateral que aún estaba un poquito más abajo, pero correcciones muy pequeñas. A mí me parecía súper bonito como estaba del punto de vista estético. No tenía una necesidad de hacer algún cambio importante y para la paciente el mismo. Otra característica de nuestra planeación, y esto no puedo entender al día de hoy, cómo se puede hacer planeaciones de casos de estética sin tener en cuenta o sin utilizar la cara de la paciente literalmente para hacer la planeación. O sea, podemos ver exposición dental, curva de sonrisa, volumen, relación con labio, relación con arcos y givales. Hay tantas informaciones que la cara de la paciente nos trae que no sé cómo hay colegas odontólogos que todavía siguen haciendo como un modelo de yeso, muchas veces que está desconectado de una persona. Por ejemplo, llega un modelo de yeso a un laboratorio y le pide, por favor, encérrame ahí como 10 carillas, pero no tiene ninguna información de la paciente, no tiene una información sobre la dinámica labial, no tiene una información de qué le gusta a la paciente, nada. Entonces, tener esta entrevista con la paciente en la consulta, tener un video que hacemos también para evaluar la parte de dinámica labial, la integración, cómo muestra la paciente, cómo sonríe, cómo, sabes, hay muchos detalles que con la imagen de la paciente en estática, en este caso, para poder alinear nuestra rehabilitación, como en dinámica, para poder evaluar estos detalles o esa percepción del día a día, son extremadamente necesarias. Bueno, esta en morado es su rehabilitación antigua. Cargamos esta rehabilitación antigua como una referencia porque le gustaba, entonces sería nomás hacerle como algunos pequeños arreglos y solamente mantener la estructura de lo que había. Aquí una comparación de la antigua y de la nueva. Son muy, muy similares. Y aquí tenemos la prueba del mock-up. O sea, cuando al primer día la paciente se fue con una copia de sus propios dientes antiguos, le hicimos un nuevo proyecto con todo lo que ya hablamos ahorita y
Ya en esta misma sesión también le hice como temporarias 2 restauraciones de los caninos para verificar el patrón de desoclusión. Lo que pasa en casos así como de esta paciente es que tiene un patrón muy horizontal de desoclusión, no tiene una verticalización. Entonces, si le agregamos un poco en los caninos, no es necesario mucho, pero es necesario un poco para que se libre la desoclusión de los dientes posteriores. Este es un otro tema que muchas veces nos preguntan. Es, mira, el primer escaneo, como vino al consultorio a la izquierda, sin esta corona del 17. Entonces fue el primer escaneo que tuvimos. Y a la derecha ya el escaneo del mockup y la comparación de cuánto aumentamos de su dimensión vertical de oclusión. La manera correcta de hacer esta medida es desde la cervical del canino superior hasta la cervical del canino inferior, y así podemos medir más o menos ahí como casi 2 milímetros de aumento real de su dimensión vertical. Como tenía los espacios reducidos articulares, entonces este aumento fue importante porque le daría más confort articular solamente por la descompresión de las estructuras articulares. Pero esto es una diapositiva más porque muchas veces, pero mira, ¿cómo que tú haces, cómo que tú defines la nueva dimensión? Hay una técnica que utilizamos para reconstruir o para construir una nueva mordida, que es totalmente envasada en reconstrucción de morfología dental perdida. En casos donde hay, como en este caso, por ejemplo, dientes que tienen una retracción importante, algunos problemas, tenemos que hacer compensaciones. Pero cuando definimos una nueva dimensión, no es aleatorio, no es para hacer una prueba en la paciente y ver si no está interfiriendo en el espacio funcional libre. Es de una manera calculada en el software. Entonces, los aumentos son calculados teniendo en cuenta también la cuestión, el tema de la parte articular. Entonces tenemos ahí una comparación de lo que es los dos registros intermaxilares, máxima intercuspidación, ORC, y la prueba del mockup con la paciente también ocluyendo y con la línea media corregida. Después de 24 horas, este mockup lo pusimos en la boca de la paciente y no hicimos ningún ajuste. La mandamos a casa y tomamos un escaneo de 24 horas después. Se puede ver, hay una necesidad de hacer algunos pequeños arreglos en el lado derecho de la paciente, pero la prueba del mockup salió súper bien, porque ustedes saben que casos grandes, casos que envolven muchas piezas, a veces son pruebas un poco complicadas, porque estas pruebas tienen una íntima relación con la parte de planeación, con la parte de registro de mordida. Y aquí le pedí a la paciente que hiciera un testigo de cómo sintió esta nueva mordida, esta nueva rehabilitación. Entonces nos dice aquí, después solamente de 24 horas, que no sentía más la mandíbula se desplazando, que tenía más confort, que como un alivio articular. Y claro, cuando tenemos un desplazamiento mandibular, no solamente los dientes sufren, sino la articulación, principalmente el lado de la interferencia principal, en este caso la izquierda, que era el lado que en la resonancia tenía más problemas, incluso con presencia de osteófitos. O sea, los osteófitos son como alteraciones morfológicas, alteraciones celulares por un trauma de largo plazo. Entonces, cuando se mueve hacia la derecha por la interferencia oclusal, se genera mucho más tensión, mucho más presión en las estructuras articulares en el lado izquierdo, que es donde hay la principal interferencia en este caso. Y cuando reposicionamos, reprogramamos esta
relación maxilomandibular y volvemos los dos cóndilos más centralizados. Claro que puede tomar un poco más de tiempo para que tenga una mejora aún más grande, pero inmediatamente con el aumento de la dimensión, o sea, aumentamos los espacios articulares, al mismo tiempo centralizamos los dos cóndilos. Eso nos permite a la paciente que ya en poco tiempo, en pocas horas, ya pueda percibir más confort en la mordida, más confort articular, y es algo súper importante como también un feedback inicial de la paciente. Ahora, en la comparación, voy aumentando las comparaciones de máxima intercuspitación, ORC, el MOCAP y las cerámicas ya cementadas y el escaneo de las cerámicas en boca. O sea, otro punto muy importante de nuestro protocolo de SKIN, el protocolo que desarrollamos con Livio Oshinaga aquí en Brasil, que es el uso de la morfología dental natural. O sea, tenemos en nuestro software dientes naturales que fueran escaneados de otros pacientes. Los agregamos, o sea, preparamos estos dientes digitalmente, los sacamos de los arcos para poder utilizar en otros casos. Entonces, esto es la belleza, una de las bellezas de la odontología digital, que nos permite utilizar dientes de morfología natural muy bonita para otras personas sin que necesite de tanta intervención manual. Entonces, si tiene un buen diseño, una buena fresadora, va a tener una buena morfología, aunque necesite tal vez hacer algunos pequeños arreglos, pero tendrá además también una buena, excelente copia de lo que fue propuesto a la paciente, por ejemplo, en este caso el MOCAP, para las cerámicas cementadas en boca. Entonces, puede ser casi como una copia perfecta de lo que fue propuesto. Y ustedes saben, este otro tema que vuelve al láser de los pacientes que nos buscan para cambiar sus carillas. Una de las principales quejas de los pacientes que quieren cambiar carillas es que les gustaron mucho el MOCAP, pero no les gustaron las cerámicas. Entonces, en un flujo más convencional, aunque sea digital, generalmente en el laboratorio hay un CADista, hay un diseñador CAD, y al mismo tiempo hay el principal funcionario, el principal astro del laboratorio, que es el ceramista, pero son personas diferentes. Entonces, el técnico CADista tiene a veces una habilidad extrema para manejar el software, pero después cuando va al ceramista, el ceramista va a poner su manera, va a hacer su morfología, va a cambiar. Entonces, esta diferencia que puede acontecer, que puede pasar desde el MOCAP hacia las cerámicas, es uno de los temas principales que llevan a los pacientes a cambiar carillas de manera muy rápida, o sea, luego después de hacerlas, por no les gustar el resultado estético ofrecido en las cerámicas. Bueno, ya siguiendo para el final, ahí se puede ver las cerámicas en boca. En mi caso no puedo quejarme del laboratorio, no puedo echar la culpa a nadie, porque en mis casos yo mismo hago el diseño, yo mismo hago las preparaciones, yo mismo hago las cerámicas. Entonces, si hay alguien que puede tener culpa de algo, siempre soy yo. Entonces, tengo una característica mía que soy bastante centralizador con los temas que tienen que ver con mis pacientes, pero al mismo tiempo esto me da tranquilidad, del punto de vista del resultado, pero al mismo tiempo me carga un poco más de trabajo, porque al tiempo que normalmente el odontólogo termina su tallado, saca sus guantes y puede atender a otro paciente, pero yo me meto a hacer el diseño después,
hay una chica en la clínica que hace el fresado, pero yo vuelvo para finalizar, para maquillar esas cerámicas. Entonces, eso me gusta, es algo que yo disfruto ese momento, pero sé que es el tiempo, normalmente para el odontólogo vale mucho más la pena estar con pacientes do que estar trabajando con sus propias cerámicas. Esto fueron fotos luego después de la cementación, 24 horas. Una vista más aproximada. Ya tenía que hacer otra limpieza. Y ahí lo que cambiamos, que fue muy poco, no fue un cambio estético, o sea, muy poco que hemos cambiado, pero tal vez un poquito más de armonía y tal. Y ahí lo que hicimos, solo agregando este seguimiento que hacemos con los pacientes, también utilizo este sensor de análisis oclusal. No voy a tardar mucho con esto, solo para explicarles. La paciente, tomamos nuevos escaneos. Aquí, desde mi punto de vista, después que cambiamos su mordida del problema de desplazamiento, la centralizamos. Desde mi punto de vista, la máxima intercuspiración y la VRC ahora son una solamente, no pueden ser dos diferentes. La paciente seguía sin sintomatología articular, un buen señal porque estaba ya indicada para hacer una cirugía articular, y seguía con confort muscular y articular que logramos al final del tratamiento. Otro tema para ustedes que utilizan escáner es que cuando vamos a evaluar un paciente en su máxima intercuspidación, su mordida, su registro de máxima intercuspidación, tenemos un problema que es latente de todos los escáneres, que es esta interposición de la malla del escaneo inferior en el superior y al revés igual. Entonces no son registros confiables para evaluar un patrón de mordida, un desplazamiento mandibular, porque hay muchas interferencias que todavía no fueron corregidas por las empresas. Eso necesitaba ser el más pronto posible corregido. Entonces tenemos dos tipos de análisis, la del oclusograma del escáner, que son estos mapas de colores a la izquierda, y lo que hacemos con el OccluSense, que es una lectura cuantitativa, o sea, matemática. Y mira, cuando la paciente volvió ahora con 12 meses, tenía en el registro que hicimos, porque todavía no tenía este equipo antes, tenía una área con un poquito más de carga cerca del canino inferior derecho. Le hicimos un ajuste, tomamos otro registro con el equipo y ahora sí, más estable. El objetivo es tener como los 4 cuadrantes verdes. Bueno, el mensaje que quiero dejar para ustedes hoy es que, por ejemplo, una paciente como esta, hay muchos pacientes así, están empezando a ver que hay nuevas formas de hacer odontología. Entonces, si quieres tener un equipo que realmente va a hacer mucha diferencia para los pacientes, que te va a encantar empezar una nueva manera de hacer tu odontología, yo puedo decir, no gano ninguna plata de Light Touch por decir eso, pero al revés, tengo una gratitud muy grande porque sin duda fue uno de los puntos que me ayudaron a reempezar mi carrera en São Paulo. São Paulo, no sé cuántos millones de habitantes, no sé cuántos tal vez muchos dentistas. Entonces, sí, es un equipo que puede agregar valor, que puede traerte nuevos pacientes, que puede cambiar la manera como tú funciona, cómo va a funcionar tu clínica. Son muchas aplicaciones. Lo que creo que el punto principal es saber, o sea, identificar en tu clínica cuáles son las necesidades principales, lo que tú puedes hacer para diferenciarse de tu competencia,
¿Dónde puedes poner más energía? Por ejemplo, yo hasta el día de hoy, desde 2019, 6 años más o menos, yo sigo invirtiendo en divulgar el láser, porque el láser es el equipo que más me trae pacientes en la clínica hasta el día de hoy. Entonces es un mensaje muy optimista, es una odontología que nos motiva más. No sé, yo ya me gradué hace 25 años, entonces ustedes saben lo que estoy diciendo, hasta llega un punto que estamos un poquito enfadados con algunas cosas, y es como reempezar algo más leve, más, ¿sabes? Es como una nueva odontología. Entonces, les digo, vale mucho la pena la inversión, vale mucho la pena por diferenciarse de la competencia, vale mucho la pena por mostrar, ofrecer a los pacientes algo que es extremadamente impactante. Es los postoperatorios de gingivoplastías. En el otro día es impresionante la recuperación celular. Entonces, sí, es un equipo que es un gran diferencial, y creo que ustedes en los países de Latinoamérica que todavía están más comparando con Brasil, que ya hay bastante, vendieron mucho en Brasil, hay muchos equipos, entonces hoy aún es un equipo que es un diferencial, pero para ustedes que están empezando, es algo que puede hacer bastante diferencia. Bueno, casi perfectamente 1 hora, finalizamos, y me gustaría volver a David la palabra para hacer algunas consideraciones, si tienen preguntas. Sí, aquí veo algunas preguntas. Pregunta Gisela Aguilera, ¿y qué pasa con las carillas de circonia? Pregunta. Sí, las carillas de circonia también se pueden quitar, igualmente de la misma manera de las de cerámicas. Es que no entramos en detalles, pero hay algunas puntas específicas para carillas. Utilizo 2 puntas más que son más específicas, pero sí se pueden quitar coronas, carillas de circonia, igual se puede quitar las de cerámicas sin ningún problema. Perfecto. Otra pregunta, Gisela, misma pregunta. ¿Y puentes de silicato o alguna restauración de mayor grosor? Sí, siempre es más desafiador cuando hay más grosor. Para esto hay una punta específica que se llama Magnum. Es una puntita más corta, de diámetro más grande, y que se utiliza una potencia mayor para que puedas pasar por este espesor de cerámica y se suelte el cemento. Claro, áreas interproximales, cuando tienen 2 coronas muy gruesas, a veces es un poco más difícil, pero es algo natural por la física del proceso, pero sí es posible, sí, quitar coronas también. Otra pregunta, María Patricia Araceli pregunta, cuando está quitando la carilla, ¿se puede lesionar el área cervical con el láser? Sí, con la potencia que estamos utilizando para carillas, sí, se toca en tejidos blandos. Se van a hacer como algunas pequeñas marcas, pero no se va a lesionar de una manera que va a provocar una retracción gingival. Entonces, lo que hago, digamos que tengo solamente que quitar una carilla que se fracturó. Yo protejo los dientes a un lado con algo metálico, y todo el tiempo estoy cuidando para que no empiece a tocar encilla con el láser. Este láser tiene unas puntas que son de contacto. Digamos, para gingivoplastia, por ejemplo, hay puntas que se puede hacer los recontorneos gingivales sin tocar la encilla, y hay puntas que te permiten hacer como si fuera una hoja de bisturí, de la misma manera. Entonces, para tejidos duros, claro, evitar aplicarlos sobre tejidos blandos, porque sí se puede lesionar, pero no es una lesión, puede ser que se quede ahí como por más tiempo, sí se puede dañar, pero no por un accidente como tocar un pulso de láser, no. Perfecto.
Gisela Aguilera menciona o dice, es que un doctor me dijo que cuesta demasiado trabajo y tiempo quitarlas. Tal vez, no sé si puedo decir de mí, desde mi experiencia. Lo que pasa cuando está empezando con cualquier equipo, o sea, cuando está empezando a escanear, se tarda más para conseguir hacer un escaneo. Cuando está, lo que sea, con el láser igual, tal vez tú vas a acostumbrarse con el láser muy rápido, pero tal vez las primeras tengan un poquito más de dificultad para quitarlas por la falta de experiencia. Sabes que hay como potencias variables para los mismos procedimientos. O sea, para quitar carillas empezamos con 4 watts y vamos hasta 7 más o menos. Yo tengo como una característica, yo empiezo siempre por el mínimo. ¿Por qué? El mínimo es más confortable para el paciente, el mínimo en la mayoría de los casos es suficiente para quitar las carillas, aunque demore un poquito más, pero para el paciente la experiencia es mucho mejor. Pero no, si estamos ahí hace un minuto y no está saliendo, tú empiezas con 4, puedes saltar hasta 5, 6.25, tiene más otras potencias que puedes sacar provecho y quitarla más rápido. Lo que me gusta decir es que no es una carrera, es que cuando vemos videos así, como estos que presenté, es que parece que todas las carillas tienen que salir en 30 segundos. No es esto, eso no es el más importante. El más importante es la experiencia. Claro, va a salir rápido, pero no se queden con ganas de hacerlo más rápido que tu competencia. No es necesario llegar a este punto, ¿sabes? Perfecto. Una pregunta de Alberto Quiroga que resume todo lo que ya estás contando, que dice, ¿hay algún tip que nos pueda compartir para botar las carillas, coronas de IMAX y zirconia? ¿Para sacarlas? Sí. Sí. Ya para coronas, ya empezamos, hay otro programa. El Light Touch tiene programas específicos ya que vienen de fábrica, sí. Entonces tiene uno para carillas y resinas, otro para coronas. Hay varios programas. El programa de coronas que tiene esta punta que es la Magnum, que cambia completamente, es mucho más potente. Ya empieza con 7.5. Entonces es una punta que permite utilizar más potencia, porque la otra hasta cierta potencia se puede utilizar, después se puede quemar la punta, no es hecha para potencias altas. Pero esta Magnum sí se puede utilizar, y claro, una corona que está tardando un poco más, aumenta un poco la potencia, cambia un poco el ángulo que está aplicando el láser, porque muchas veces nos quedamos ahí como solamente en el mismo ángulo, la misma posición, y nos olvidamos que tal vez interproximalmente ahí, si cambiamos un poco, sabes, la angulación, ya el láser puede llegar a puntos que antes no estaba llegando. Entonces, para mí es un ejercicio de atención, para coronas principalmente. Empiezo en una parte y voy más o menos pasando como contando hasta 10 en cada línea que estoy actuando. Pero voy, después de un tiempo, cambiando la angulación. Empiezo a cambiar la angulación porque cuando cambia la angulación, empieza a pasar por la cerámica de una manera diferente y a veces llega a un punto que no tenía llegado antes. Bueno, así fueron respondidas todas las consultas y agradecemos muchísimo al profesor doctor aquí que nos acompaña con esta experiencia, con estos conocimientos, con esos muchísimos tips muy prácticos. Y yo quedo particularmente con uno que decía que el láser es ayuda. Hay personas que te buscan, te procuran por el hecho de que va a tener esa experiencia láser. Saco una conclusión muy linda de eso. Te agradecemos mucho el tiempo, doctor. Muchas gracias a todos por la presentación, por estar aquí en esta hora de la noche. Muchas gracias a todos. Yo les agradezco por la oportunidad, por la invitación, a todos que estuvieron con nosotros. Sé que tenemos ahí algunos amigos, algunos que conozco. Ya tuve la oportunidad de estar en algunos países de América Latina y
Siempre, siempre un gusto estar con ustedes. Estoy a disposición para los próximos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fabricio Guarneri, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor.